Hoy quiero hablar acerca de la mentalidad de un reformador. Un reformador es alguien que está dispuesto a establecer cambios, no importa lo que estos cuesten. Si aún le costare su propia vida, estaría dispuesto a hacerlo, porque tiene más prioridad en no conformarse con la deformidad existente en sus tiempos, a que se cumpla el propósito por el cual existe. Todos nosotros tenemos un propósito por el cual venimos a este mundo. Ninguno es producto de un accidente. Usted y yo no estamos supuestos a pasar por esta tierra sin dejar marcas, sin dejar huellas, como si no hubiésemos existido, sino que estamos supuestos a pasar por esta tierra descubriendo el propósito de Dios. Y cuando una mentalidad de un reformador se encuentra con el reformador por excelencia que lo fue Cristo, y la mentalidad de Cristo es implementada en nuestras vidas, y ahora tenemos la mente de Cristo, no vamos nunca a vivir conforme a nuestros tiempos, sino que vamos a ser instrumentos de cambio, instrumentos que van a marcar la diferencia en todo lugar, en todas las esferas, en todas las áreas donde nos movamos. Romanos capítulo 12, verso 2 comienza diciendo: no tomes la forma de este siglo, no tomes la forma, no te conformes, no te sientas cómodo, no te sientas satisfecho con lo que estás viviendo, sino que tiene que haber una transformación primeramente efectuada en aquel que no se siente conforme, para que cuando esa transformación ocurra en el que no está conforme al tiempo, entonces ese que no está conforme traiga transformación en el mundo en donde vive. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos. Yo jamás podré influenciar positivamente la vida de otros si no he sido transformado primeramente en mi hombre interior. No os conforméis a este tiempo, no se sientan cómodos, no nos sintamos satisfechos con lo que estamos viviendo. Primeramente, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Ser transformados. ¿Cómo vamos a lograr ser transformados? A través de la renovación de vuestro entendimiento. Los cambios comienzan por nuestra mentalidad. Si nuestra mentalidad no cambia, nosotros terminamos fosilizándonos espiritualmente y cayendo en un estatus religioso, cuando la mentalidad de Cristo para con nuestras vidas es que la iglesia tenga vida, que genere cambios, que pueda influenciar en sus tiempos, y para eso cada uno de nosotros es embajador libre, aunque otros en otro tiempo fueron embajadores en cadenas. ¿Usted sabe por qué el diablo no quiere que usted aprenda la palabra de Dios? Porque cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, Él entonces enfrenta problemas. Entonces a mayor gente que no le interesa leer la Biblia, ni que le hablen de la Biblia, y que no le apetece estudiar la palabra, mayor gente con la que el diablo tiene su entretenimiento. Cuando nosotros entendemos todo lo que son reformas y cambios, empezamos a priorizar lo más importante. Y hay cosas que tienen relevancia e importancia. Cuando comencé hablaba de que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a abastecer nuestro espíritu. ¿De qué es que debemos de abastecer nuestro espíritu? De la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la palabra de Dios se hace una con nosotros, nosotros empezamos a ver resultados diferentes en nuestra vida, y ahora somos portadores de una palabra que provoca cambios. Usted puede pasar 50 años analizando qué es el problema que tiene en su vida, en su casa y en su familia, hasta que no ubique que la palabra de Dios debe de ocupar el lugar correcto en la vida de un creyente. Entonces va a pasar la vida buscando respuestas sin encontrarlas, porque toda la solución de nuestros problemas se encuentra en la palabra del Señor. Pero si ella está empolvada y botada en un lado, si ella ya no tiene lugar en nuestras vidas porque no cabe, nuestra prioridad es lo económico, lo material, entonces necesitamos pedirle perdón a Dios. La reforma de Josías consistió en que cuando Josías comenzó arreglando todo, encontró el libro.
Note un detalle, Hilcías encuentra el libro, se lo lleva a Safán y Safán se lo lleva al rey. ¿Usted sabe por qué? Porque era necesario que el rey lo leyera para que hubiera un cambio en la ciudad y en la nación. El mayor problema que existe hoy es este, présteme atención. Si el rey no lee el libro había quedado en la mano de Safán y de Hilcías. Ya Safán lo había leído, Safán había sido impactado por el libro. Pero el problema era que el que tenía que ser impactado no era solamente Safán, tenía que llegar a la mano del rey. Porque el mayor problema es que hasta que los líderes no cambiamos, no va a cambiar el pueblo. El pueblo puede leer todos los libros. Safán había leído el libro, pero era necesario que el rey lo leyera. Porque cuando el pueblo estaba esperando la respuesta del rey y vio al rey quebrantado, ellos entendieron que tenían que quebrantarse también. Líderes, hasta que usted no se quebrante, la gente que está a su lado jamás se va a quebrantar. Líderes, hasta que Dios no traiga cambios y los que están a nuestro lado no vean cambios en nuestra vida, jamás ellos van a cambiar por más que le hablemos, por más que le insistamos. Nadie cambia con reglas, se cambia con ejemplo. Y para poder traer cambio necesitamos cambiar la mentalidad primero. Aleluya. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos ayuda cuando nos envolvemos en el proceso de edificación. Él nos ayuda cuando ponemos la mano en el arado. Si nosotros queremos construir la casa de Dios, entendamos que la casa de Dios no son estas paredes. La casa de Dios en el tiempo presente es el hermano que está a tu lado, porque somos templo del Dios viviente. Entonces, si hoy queremos construir la casa de Dios, lo primero que necesitamos es empezar a edificar la gente que nos rodea, es empezar a bendecir la gente que está a nuestro lado. Y cuando entonces comencemos a bendecir a otros, estaremos edificando la casa de Dios, construyendo a las personas, construyendo vidas, construyendo generaciones. Cuando nosotros nos humillamos ante el Señor y reconocemos que necesitamos volver a disfrutar de aquello que hemos perdido, Dios atiende nuestra oración, Dios hace caso de nuestra necesidad. Necesitamos la mentalidad de Josías. Él fue reconocido por un corazón quebrantado. No podemos continuar en el estado presente que está viviendo la iglesia de este tiempo. Necesitamos, y es nuestra responsabilidad personal, conmover nuestros corazones delante de Dios y ser el motivo de nuestras súplicas, que Dios ayude a que podamos mantenernos conectados con Él en el tiempo en que vivimos. Pero concluyo diciéndote que más grande que la mentalidad de Josías es la mentalidad de Cristo, el cual no se conformó a los tiempos que vivía, sino que decidió marcar la diferencia, decidió demandar cambios en el sistema de sus tiempos, pero puso como ejemplo su propia vida. Volvamos a escuchar la palabra de Dios, volvamos a entender que lo más importante que puede sucedernos es convertirnos en instrumentos de cambio, en reformadores, en gente que tenga una mentalidad no conformista, sino una mentalidad de reforma y cambios en sus tiempos. Póngase de pie conmigo. Yo he estudiado las reformas históricas. Hubo un lugar llamado Trenton. Históricamente en las historias eclesiásticas aparece Trenton. Este lugar se conoció mundialmente porque se llamaba el lugar de las contrarreformas. Porque cada vez que usted recibe una palabra y sale a contradecirla, usted está haciendo una contrarreforma. Cada vez que usted sabe que algo es de Dios, pero te levantas en contra de lo que es de Dios, por no tener la simpatía con quienes lo están diciendo, estás estableciendo una contrarreforma. Y literalmente en este tiempo lo que necesitamos es gente dispuesta a hacer de cambios para muchos otros, a construir, a edificar la casa de Dios, a edificar la vida de otros. Pero lo primero que tiene que pasar es que haya cambios en nuestra propia vida. Si Josías no lee el libro y lo cambia y se quebranta primero él, nadie iba a cambiar a su alrededor. Pidamos y dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas para que entonces pueda traer cambios a través de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros alrededores y en todo lo que nos rodea.